realizando el descenso desde el Alto de Laval hacia la localidad de Castellón de Rugat. Desde ahí son 28 los kilómetros que les quedarán a los corredores para llegar al final. Estamos viendo en ese descenso, en esa panorámica, un pelotón estiradísimo que ha sufrido algunas roturas en su larga cadena humana en este descenso hacia el final de la etapa. Hay que significar que a lo largo de la jornada de hoy la etapa ha sido bastante dura, sobre todo en el paso por esos puertos que estaban situados en los últimos 80 kilómetros de la etapa, principalmente el Alto de Campello de primera categoría, cuya cima estaba en el kilómetro 144 de la jornada, y donde las carreteras estrechísimas, mal asfaltadas y con un auténtico gentío presenciando el paso de los corredores, dificultaban mucho la marcha de estos e hicieron que sucedieran algunas cosas en la cabeza de la carrera. Antes, previamente, había habido unos protagonistas fundamentales en la etapa, que habían sido el corredor del equipo Caja Rural, René Berker, y el español del equipo BH, Eduardo Ruiz, dos hombres que habían estado escapados por delante del gran grupo con unas ventajas que llegaron a ser de 4 minutos y medio con respecto al pelotón. Pero en la ascensión del Alto de Campello, poco a poco fueron pagando el esfuerzo realizado hasta entonces, y por allí pasaba en primera posición Eduardo Ruiz con 1 minuto 17 segundos de ventaja sobre Beuker. A 1.46 transitaba Vargas, que ya había saltado del gran grupo, y a 1.51 Ivanov, que había hecho lo propio. A 2 minutos 10 segundos, después de un ataque de Pedro Delgado con respecto al resto de los componentes del pelotón principal, transitaban Delgado, Kun y Morales. A 2.18 el pelotón, encabezado por Hernández y Pedro Muñoz, y un grupito con todos los hombres selectos que se fueron uniendo poco a poco en el descenso siguiente y en la ascensión al Alto Don Teniente. En la Albaida son Ruiz, Ivanov y Vargas los que son cabeza de carrera, pero Ruiz paga el esfuerzo realizado hasta entonces, quedando en cabeza estos dos hombres que en estos momentos se están viendo como punta de esta novena etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hay hombres importantes como por ejemplo Javier Mauleón, que había pasado por el Alto de la Albaida con 4 minutos perdidos con respecto a los hombres de cabeza. Y este es el segundo grupito. Ha entrado Santiago Portillo en ese grupo. También hemos visto a un hombre del Reynolds. Por tanto, son ahora 7 los corredores. Ha entrado también otro corredor más, 7. El grupo perseguidor, que ya está llegando a la localidad de Castellón de Rugat. 28 kilómetros para la llegada, después de los 200 que se han efectuado hasta el momento. La salida se dio en Albacete a las 11 en punto de la mañana para 165 corredores, y el pelotón que ya se ha echado encima también de ese grupo de 7 hombres. Ahí está Pedro Delgado, el hombre que realizó un ataque en el Alto de Campello, un puerto durísimo de apenas 2,5 kilómetros de ascensión, pero con unas rampas y una carretera muy estrecha. 1 minuto 25 segundos la referencia de los escapados con respecto a ese grupo de corredores, y 28 kilómetros para el final. Parece que ha perdido, al menos momentáneamente, su unidad el pelotón a causa del descenso del Alto de Laval, y se ha formado un primer grupo de unos 20 hombres. Ahí tienen a Óscar de Jesús Vargas, nacido en la localidad de Urrao hace 25 años. Militó en el equipo Kelme en los años 85 y 86. Le da ahora el relevo Iván Ivanov, el soviético, que ocupa de momento la plaza de mejor neoprofesional. Y por detrás el grupo que registra diversas escaramuzas. Nos pide paso nuestro compañero Juan Carlos Rivero desde la Moto 2. Adelante, Juan Carlos. Sí, porque en este grupo de persecución el hombre que ha salido como una flecha es Murgui Alday, en un grupo en el que está también Perico Delgado y en el que en principio no hemos visto a Álvaro Pino. Ahí tienen a Javier Murgui Alday, en efecto.
mirando hacia atrás, imponiendo un fortísimo ritmo. Los hombres que dirige Javier Mínguez han estado muy activos a lo largo de la jornada, sobre todo Eduardo Ruiz Santamaría, que protagonizó una larga escapada junto al hombre del Caja Rural, René Beuker. Ahí tienen el grupo que sigue a Murgui Alday, del que se van desprendiendo por delante distintos corredores. Ya ha sido alcanzado el corredor del BH y enseguida otros dos que intentan la fuga. Se está corriendo a una fuerte velocidad. El terreno ahora ya en descenso hacia el Grao de Gandía así lo favorece. Y ahí tienen a los dos escapados, Iván Ivanov y Óscar de Jesús Vargas. Haciendo los relevos ahora en el descenso el corredor soviético del equipo Alfa Lum. Y en el terreno de ascenso era Óscar de Jesús Vargas el que hacía el trabajo fundamental, aunque como estamos viendo ahora también releva perfectamente el corredor colombiano en este terreno llano ya hacia la línea de meta del paseo marítimo en el Grao de Gandía. Iván Ivanov, uno de los hombres importantes del ciclismo hasta ahora neoprofesional soviético, que este año con la creación de ese equipo Alfa Lum, que aunque federado en San Marino está absolutamente representado por corredores de la Unión Soviética, está, digamos, tomando su debut en el campo profesional. Y ya no le es ajeno el éxito entre los profesionales al soviético, puesto que ha sido ganador de 2 etapas de la primera semana bergamasca y también de la general de esa prueba italiana. Él tiene 29 años y ya fue campeón de la Unión Soviética en pruebas por etapas en el año 1981. El grupo que rueda ahora compacto y de nuevo Javier Murgui Alday, que intenta la salida. Está en un momento de forma extraordinario, como lo demostrará el día de la etapa que concluyó en Ávila, donde además de estar siempre entre los primeros realizó un trabajo encomiable, obedeciendo las órdenes de su director Javier Mínguez, quedándose retrasado de grupo en grupo para ayudar fundamentalmente a Fede Chávez, que marchaba en el segundo de los grupos en persecución del primero de ellos, que recordamos componía Martín Farfán, Luke Suikerbuk y el corredor que actualmente es el líder de la clasificación general, el colombiano del equipo Kelme, Omar Hernández. Javier Murgui Alday realizó aquel día un fenomenal trabajo y demostró encontrarse en un magnífico momento de forma. Vemos a Fede Chávez pidiendo la ayuda de su coche auxiliar. Ahí lo tiene en el centro de la pantalla, levantando el brazo, mirando atrás. Estos dos corredores acaban de saltar del grupo. En estos instantes han alcanzado a Javier Murgui Alday, Blanco Villar y Pedro Muñoz, Jesús parece. Blanco Villar, y parece que el otro efecto era Pedro Muñoz. Ruiz No, Cabestany, es es Pello Ruiz Cabestany. Pello Ruiz Cabestany y Jesús Blanco Villar, que han alcanzado y sobrepasado a Javier Murgui Alday y que marchan en pos de los dos hombres. Todavía en cabeza recordamos Óscar de Jesús Vargas e Iván Ivanov. Ahí ven a Pello haciendo el esfuerzo, aunque en el demarraje habíamos visto al gallego del Seur, Jesús Blanco Villar, que había tomado la iniciativa en el salto, y por detrás Javier Murgui Alday, que una vez recuperado de la llegada de los dos corredores ha conseguido coger rueda con ellos. Buenos relevos entre Blanco Villar y Pello Ruiz Cabestany, el guipuzcoano mirando hacia atrás a ver si viene el corredor del BH, que a su vez mira para ver la cercanía o lejanía de ese pelotón principal que en estos momentos estamos viendo en esta toma desde el helicóptero. Pedía paso antes nuestro compañero Juan Carlos Rivero en la Moto 2, adelante. Sí, para comentar que este pelotón de persecución acaba de salir de Monticelvo, que los demarrajes, como estáis viendo vosotros, son permanentes y que ahora mismo hay un grupo de 3 hombres en cabeza. 25 kilómetros para la llegada para este grupo. Por delante Ivanov y Jesús Vargas, que continúan todavía en colaboración. Alberto Bacigalupe. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el colombiano y el soviético están colaborando, y de tal manera que podemos contar como anécdota que durante el ascenso al Alto de la Bail
el coche auxiliar del Rialcao Postobón ha ofrecido un bidón con líquido al corredor soviético y de una manera ostensible con los brazos le ha pedido colaboración y ligereza. Está, sobre todo por la parte del llano, llevando la iniciativa Iván Ivanov, pero Óscar de Jesús Vargas también le toma el relevo cuando es preciso. Hay que hacer constar que se ha levantado un más que discreto aire de costado. Iván Ivanov está en el puesto 30 de la clasificación general a 4 minutos 11 segundos del líder Omar Hernández, y Óscar de Jesús Vargas en el puesto 40 a 4 minutos y 51 segundos. Sería bueno, Alberto, que al paso por la siguiente localidad, por el lugar nuevo de San Jerónimo, estableciésemos una nueva referencia de la ventaja de estos dos corredores, que recordemos, según la última, era de 1 minuto y 25 segundos. Ahí están viendo al corredor soviético, que lleva ese maillot azul correspondiente al primer neoprofesional de la clasificación general y que está rodando fortísimo. Está demostrando una potencia extraordinaria, y también Óscar, de 20 centímetros de diferencia entre ambos, y como vemos pasar otra vez al corredor soviético a la primera posición en estos relevos que intermitentemente están haciendo los dos corredores, relevos cortos para aprovechar al máximo las potencias que a cada uno le restan y conseguir mantener la ventaja que tienen con respecto al pelotón. Nuevamente vemos cómo mueve ese desarrollo, probablemente un 13 el corredor colombiano en estos últimos kilómetros de esta novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, rodando con fortaleza y pasando al relevo Óscar de Jesús Vargas. Le cuesta más a kilómetros finales, con un terreno en continuo sube y baja, carretera estrecha, a veces en malas condiciones y con muchísimas curvas, lo que ha obligado a estos hombres a echar mano del cambio muy frecuentemente. Ahí vemos a ese terceto formado por Jesús Blanco Villar, Pello Ruiz Cabestany, que parece intentar demarrar en este momento, y Javier Murgui Alday, y un pelotón del que continúan saltando corredores en estos momentos. Máximo Girotto, el ganador en Toledo, y también Eduardo Chozas. Eduardo Chozas y Máximo Girotto, que se unen a Javier Murgui Alday, que están a punto de unirse a Javier Murgui Alday, Jesús Blanco Villar y Pello Ruiz Cabestany. Dos corredores, por tanto, habrá de un mismo equipo, el equipo que dirige Manolo Sainz, el conjunto de la 11, y realizarán un trabajo importante en estos kilómetros finales. Como hablábamos ayer al término de la etapa con Eduardo Chozas, de momento tanto Pello Ruiz Cabestany como el propio Chozas, como Pedro Muñoz, los tres teóricos jefes de filas del equipo de la 11, están respondiendo bien en esta Vuelta 89. Ahí ven el grupito: Máximo Girotto del equipo Carrera, Eduardo Chozas de la 11, lo mismo que Pello Ruiz Cabestany, Jesús Blanco Villar del equipo Seur y Javier Murgui Alday del BH. El ganador en Toledo, en sus pantallas, ahí tienen a Pello Ruiz Cabestany, que esta mañana nos comentaba en la línea de salida de Albacete que estaba dispuesto a hacer grandes cosas en esta vuelta. Eso pasaba también por ganar una etapa, y aunque no quería descubrir sus cartas, sí nos decía que bueno, que la primera oportunidad que tuviera pensaba aprovecharla. Vamos a ver si el corredor donostiarra ve hoy esa oportunidad. De momento parece que sí, y ahí lo tienen en ese quinteto que ahora cierra Javier Murgui Alday. Tres hombres muy potentes son los que están llevando ahora el peso de la escapada: Blanco Villar, Ruiz Cabestany, Máximo Girotto. Al fondo parece que están ya los dos corredores escapados. Alberto Bacigalupe. Sí, hola. Sí, atención, Alberto. Al parecer creemos que ya se ha reducido considerablemente la distancia que llevan Vargas e Ivanov respecto a ese quinteto perseguidor, incluso que se puede establecer una referencia visual entre ambos grupos. Bueno, de momento los dos escapados pasan por lugar nuevo de San Jerónimo. Han discurrido 27 segundos desde el paso de ellos y todavía no ha aparecido el quinteto. Perfecto, sincronizamos. Y a 42, atención. Atención. Sí, sí, Alberto. Moto 1 y a 42 el pelotón con los hombres principales de la prueba. Así pues queda confirmado lo que les decíamos. Se ha reducido en más de 40 segundos la ventaja de estos hombres, 37 en concreto, sobre
estos 5 corredores y 42 segundos sobre el pelotón. Todo parece indicar que de continuar las cosas así, Pedro González, vamos a ver una llegada al sprint también hoy aquí. Es muy probable, depende de quién asuma en el pelotón principal la responsabilidad de la caza. Ahí estamos viendo la escapada. También Jesús Blanco Villar y Javier Murguialday, que era el que más tiempo llevaba escapado en solitario, el que menos relevos está haciendo. Ahí vemos cómo se han reducido indudablemente las referencias, porque ahora el pelotón unos 30 o 40 segundos, como acabamos de decir, entre los primeros, este grupito y otro tanto aproximadamente con respecto al pelotón. Sí, efectivamente, porque Ivanov y Óscar de Jesús Vargas parecen estar resignados totalmente al fracaso de su aventura. No cesan de mirar para atrás desde hace unos metros y yo creo que puede producirse en breve la fusión. Pues vamos ahora a Juan Carlos Rivero. Ahí están los 5 hombres. La diferencia con respecto a los 2 hombres que marchan escapados se va reduciendo considerablemente. Imaginamos que ahí los tenéis en batalla, estos 5 hombres que están a menos de unos 30 metros de los 2 escapados, 30-50 metros. Los tenemos en pantalla, los 5 corredores, y al fondo podemos ver también, aunque tapados por un coche, el lugar exacto. Ahora perfectamente lo vemos en este plano tomado desde la moto del grupo suficientemente rápido, y ahora vemos el instante en que se produce la fusión con precisamente Pello Ruiz Cabestany marcando el ritmo, seguido de Massimo Girotto, el italiano del Carrera, que pasa a la primera posición de este ahora sexteto de estos 7 corredores, porque con la incorporación de Ivanov y de Óscar de Jesús Vargas, los 7 marchan agrupados. Pedía paso Juan Carlos Rivero en la moto 2. Sí, exactamente. Pello, con aquella carretera que contábamos tan estrecha, empinada y con tantas dificultades, que hizo verdaderamente añicos al gran grupo. Jesús Blanco Villar pasando el relevo en la cabeza, sustituyendo a Massimo Girotto, que era el que hasta en esos momentos estaba tirando. Y ahí vemos al corredor gallego marcando el ritmo, Alberto Bacigalupe. Sí, los hombres que marchan en cabeza acaban de salir de la localidad de Rótova. Por tanto, están a 15 kilómetros de la llegada, siempre con Pello Ruiz Cabestany imponiendo un ritmo muy veloz. Eduardo Chozas a continuación, Iván Ivanov en la tercera posición, Jesús Blanco Villar, Massimo Girotto, Óscar de Jesús Vargas y siempre Javier Murguialday cerrando el grupo y siendo el que menos relevo se está dando. También los que se incorporan ahora, tanto Ivanov como Óscar de Jesús Vargas, es de suponer que durante unos instantes se tomen un respiro hasta que recobren las fuerzas y comiencen a ayudar a sus compañeros. Juan Carlos Rivero, Moto 2, adelante. El pelotón en este instante acaba de dejar el pueblo de Rótova. Antes nos hablaba Alberto Bacigalupe del paso de los 7 hombres de cabeza, y ahora es el pelotón, nos dice Juan Carlos Rivero, el que acaba de pasar por el mismo punto. Por lo tanto, en torno a los 40 segundos debe de mantenerse la diferencia cuando son los corredores del equipo Teka los que han asumido la responsabilidad en la cabeza del pelotón, y ahí les vemos rodando fuerte e intentando imprimir un ritmo de caza que Enrique Aja se encarga de mantener en estos instantes, ayudado por Mariano Sánchez y por Lianis Barrutia. Son los hombres en cabeza del pelotón en estos momentos, corredores del Teka. Mariano Sánchez pasando a la primera posición, Alberto Bacigalupe. 34 segundos de diferencia. Esa es la ventaja de los 7 fugados sobre este grupo, en el que pueden observar ustedes el brazo izquierdo de Enrique Aja. Posteriormente lo veremos. Ahora lo que continuamos viendo es el trabajo de los 7 escapados, con Murguialday en penúltima posición, con Jesús Blanco Villar pasando ahora al relevo y siempre dando la cara los 2 hombres que dirige Manuel Saiz. También está pidiendo Massimo Girotto la colaboración del resto de corredores. Sí, adelante, Alberto. Sí, para deciros que Massimo Girotto está pidiendo a los hombres que discurren tras él que se coloquen en cabeza del grupo y que colaboren para que prospere la escapada. Así lo estábamos viendo en efecto. Solamente son Jesús Blanco Villar, Massimo Girotto y los 2 hombres de la 11, Eduardo Chozas y Pello Ruiz Cabestany, los que toman con toda la responsabilidad el relevo, mientras que los otros 3, más tiempo habiendo pagado el esfuerzo de la escapada, se encuentran con menos fuerzas y pasan menos al relevo. Ha habido un momento que incluso se ha producido como una especie de parón, cuando no se ponían de acuerdo con quién era el que debía tomar la iniciativa en la cabeza de esos 7 hombres
que marchan por delante del gran grupo con 34 segundos de diferencia, como acabamos de ver. Y ahí vemos en esa vista aérea a un pelotón que, conducido por los hombres del TECA, mantiene la referencia visual con los 7 hombres de delante, sin apretar quizá demasiado la marcha, aunque ahora ya sí, a unos 13 kilómetros de la línea de llegada, las cosas hay que tomárselas en serio y el ritmo que deben de marcar debe ser fortísimo, como está ahora haciendo Enrique Aja en la primera posición, y antes era Mariano Sánchez, Roberto Córdoba. Casi todos los corredores del TECA aparecen por las primeras posiciones del gran grupo. Observen lo que les decía anteriormente, ese vendaje en el brazo izquierdo de Enrique Aja, producto de una tendinitis, que esta mañana uno de los auxiliares de precisamente del equipo de la 11 en la misma línea de meta intentaba aliviarle al corredor cántabro. Hay muchos corredores que están en esas circunstancias. Ayer también, por ejemplo, estaba Mariano Sánchez y nos comentaba el doctor Irigoyen, uno de los médicos de la Vuelta, que puede ser motivado por una cosa que hacen los corredores cada día al llegar al hotel, que es lavarse el maillot y el culote, lo envuelven en una toalla y lo escurren fortísimamente para eliminar en lo posible todo el agua que acumula dentro. Esto obviamente obliga a un terrible esfuerzo con las muñecas y, según el doctor Irigoyen, puede ser, si no el motivo fundamental del inicio de la tendinitis, sí algo que la agrava en todos los momentos en que se produce esta situación. Es un peligro que habrá que tener en cuenta. Aumenta la diferencia. Y Jesús Blanco Villar. Los dos corredores que cierran el grupo han sido los protagonistas de la última escapada. Javier Murgialday es quizá el que menos condiciones de rodador tiene, y por delante es lógico que sean estos 4 corredores, Blanco Villar, Girotto, Ruiz Cabestany y Eduardo Chozas, los que tomen la responsabilidad. Ellos son los que se adaptan mejor a este tipo de terreno, sobre todo un hombre como Pello Ruiz Cabestany, y este que también tiene en sus pantallas, Eduardo Chozas, el madrileño, hombre acostumbrado a las largas escapadas en solitario. Y vamos de nuevo con Juan Carlos Rivero. Confirmando vuestras referencias, la referencia oficial ahora mismo de la distancia entre el grupo de cabeza y el pelotón perseguidor de 50 segundos, con un pelotón del que siempre están tirando a bloque los hombres del TECA. Cuando debemos estar ya muy cerca de ver en pantalla el cartel de 10 kilómetros para línea de meta, Óscar de Jesús Vargas, el hombre que fue quinto clasificado en la Vuelta a España de 1987, el corredor que cierra siempre el grupo, de nuevo recibe el requerimiento de Massimo Girotto, y en efecto ahí tienen el cartel de 10 kilómetros. Ponemos cronómetro en marcha y vamos a observar ahí cuál es la ventaja de estos hombres. Ahí están, pasando ya, pasaron por el cartel de 10 kilómetros esos 7 corredores, por lo tanto estamos viviendo los momentos finales, el desenlace de esta novena etapa de la Vuelta Ciclista a España. 228 kilómetros y una bastó para dejar a los Pino fuerte Raimund Dietz. En pelotón pasando por cartel de 10 kilómetros, Moto 2, Juan Carlos Rivero. Atención, Juan Carlos Rivero. Ahí está el pelotón pasando ahora por el cartel de 10 kilómetros. La diferencia parece escasa en estos menos ya de 10.000 metros que les quedan para la llegada, pero ojo, porque ahí van buenos rodadores que pueden hacer valer su ventaja. Efectivamente, 4 excelentes rodadores, como son Pello Ruiz Cabestany, Eduardo Chozas, Massimo Girotto y Jesús Blanco Villar. Y por detrás los hombres del equipo TECA, casi siempre con Enrique Aja haciendo el trabajo en la cabeza del pelotón, aunque sus compañeros lógicamente pasan al relevo en las primeras posiciones de ese gran grupo, al que vemos ahora comenzando a estirarse merced al trabajo de los corredores del equipo TECA en la cabeza del grupo. Yo no sé, Alberto Bacigalupe, si con las proximidades del mar el viento está molestando excesivamente a los corredores. No, el viento es imperceptible, por aquí no sopla en absoluto. Prueba de ello es que los corredores están buscando otro tipo de artimañas para rodar y mejorar en su tiempo, pero ya digo, prácticamente no hay viento. Unos kilómetros más atrás sí se había levantado un, ya te dije, más que discreto viento de costado, pero ha amainado. Y aquí en el paseo marítimo del Grao de Gandía tampoco hace viento, hace una ligerísima brisa
totalmente agradable en este día casi veraniego en esta localidad valenciana. Ahí vemos a los corredores pasando a ayudar, parece ser, a los hombres del Teca. Es Dominique Arnaud, el corredor del equipo Reynolds, y ese es Marino Alonso, el corredor del Teca, que ha pasado a la primera posición. El ganador de la Vuelta a la Comunidad Murciana, ese es el señor Trin, comisario internacional en esta vuelta, que marcha junto a los 7 escapados, que deben estar ya muy cerca de la población de Gandía. Esa debe ser la entrada ya a Gandía, por tanto a unos 6 kilómetros. De todos modos, quizá ahora el paso por Gandía pueda favorecer a los escapados, con Jesús Blanco Villar mirando hacia atrás y recibiendo el relevo una vez más de Pello Ruiz Cabestany. No hay variación en el grupo de cabeza, con los 3 hombres, Ivanov, Vargas y Murgialday, siempre cerrando el grupo y sin pasar al relevo. Ahí vemos en esa panorámica el pelotón entrando ahora también en los primeros edificios de Gandía. Poco ya para el final de la etapa, y como decía Ramón Pizarro, dentro de la localidad, en el circuito urbano, la desventaja será para los que persiguen, que no podrán imprimir el fortísimo ritmo por las curvas que obligará a parones. Moto 2, Juan Carlos Rivero, adelante. Sí, estamos junto al director deportivo de... No lleva ninguna escapada y no me interesa. Lo que le importa ahora mismo a José Antonio González Linares en ese control, en el que sin embargo no tiene colaboración. Pues no, nosotros vamos trabajando, los demás sabrán ellos lo que hacen. Nosotros trabajamos porque esa escapada para nosotros no es buena, y entonces tenemos que anularlo o llegar con el menos tiempo posible, porque anularlo ya es muy difícil. José Antonio González Linares, el equipo Teca está segundo en la clasificación por equipos, a 1.15 del Kelme. El director del equipo cántabro no está siendo partidario a lo largo de esta Vuelta a España de permitir ninguna escapada. Él es un hombre serio que defiende los intereses de su grupo deportivo y no quiere que nadie se le marche por delante y pueda violarle la opción de una victoria. Ya en el interior de Gandía, con el público en las calles presenciando el desarrollo final de esta novena etapa de la Vuelta. El paso por el Alto del Campello, como les comentábamos antes, fue verdaderamente apoteósico. La cantidad de gente que allí se dio cita en los apenas 3 kilómetros durísimos de ascensión final, parecía una jornada del Tour de Francia, un día además... Emoción, menos ya de 5 kilómetros para el final de la carrera, y la ventaja que se va reduciendo poco a poco. Eduardo Choza es el que pasa ahora a cabeza del grupo. Eduardo Choza, que con Máximo Girotto, Blanco Villar y su compañero Pello Ruiz Cabestany están siendo los más trabajadores en esta jornada de hoy. Blanco Villar, Máximo Girotto, el hombre que ya consiguiera una victoria de etapa en Toledo, Pello Ruiz Cabestany, Iván Ivanov, el soviético, que es bastante buen sprinter y que está, recordémoslo, reservando energías desde que los otros 4 corredores les dieron alcance. 5 ya, porque Murgialday ya había sido absorbido antes por Girotto, Blanco Villar, Cabestany y Chozas. Acá siguen atrás Enrique Aja, algún corredor de la Malbor que está pasando a ayudar a los corredores del conjunto santanderino en esa persecución. Peter Ilse, algún corredor del Reynolds, también corredores del Caja Rural, pero fundamentalmente el Teca, con la colaboración de ese hombre del Malbor, haciendo el trabajo en los kilómetros finales. Mauricio Piovani es el corredor del Malbor, que ha pasado también a cabeza de grupo. Ahí tienen a Eric Caritú. Y estos son otra vez la cabeza de carrera. Máximo Girotto, ese corredor con el dorsal 42 del equipo Carrera italiano. Eduardo Chozas, Pello Ruiz Cabestany, Jesús Blanco Villar, Iván Ivanov, Javier Murgialday y el colombiano Óscar de Jesús Vargas, cerrando el grupo de 7 corredores que se deben encontrar ya a poco más de 4 kilómetros quizá para el final de la meta. En ese cruce quedarán 3 kilómetros para la llegada.
La diferencia entre esos 7 corredores y el pelotón es poca, rondará el medio minuto escaso, pero obviamente puede mantenerse, puede ser mantenida en estos kilómetros finales, porque la colaboración atrás tampoco es de muchos corredores, y tanto Blanco Villar como los 2 corredores de la ONCE, Chozas y Cabestany, y el italiano Girotto, son magníficos rodadores. 14 segundos para 3.000 metros, pero parece que todavía se está reduciendo en estos últimos instantes aún más la ventaja de los escapados, que ya dentro de muy poco van a entrar en el Grao de Gandía. Lógicamente el terrible esfuerzo de los últimos kilómetros en esos hombres de cabeza, sobre todo en los 4 que han hecho la mayor parte de los relevos, está siendo acusado. Ya vemos al fondo el mar Mediterráneo, las playas de Gandía. 12 segundos. Y solo 12 segundos ya en esa referencia visual que nos ofrece el helicóptero. Ahí están los 7 hombres de cabeza. Ivanov pasando ya a las posiciones de adelante. El soviético sabe de su capacidad para poder intentar ganar la etapa y ha decidido que ahora, en estos últimos instantes, puede colaborar con su ayuda. Eduardo Chozas. Les están limando segundo a segundo la ventaja. Vamos con Juan Carlos Rivero, adelante. Exactamente, menos de 20 metros ahora mismo lo que están separando los hombres cabeza de carrera con respecto a este pelotón que, como estáis comentando, va a disputar la llegada en Gandía al sprint. Un sprint en el que indudablemente no estarán todos los hombres importantes de las llegadas, los sprinters, porque muchos de ellos han quedado en el esfuerzo de la media montaña que se ha vivido en la jornada de hoy, sobre todo en el primero de los puertos, en el Alto del Campello. Habría que saber quiénes son los que figuran ahí, pero lo comprobaremos cuando se vaya a producir el final de la etapa, porque es probable que los Malcolm Elliott, los Eddie Plancar, etcétera, no se encuentren en las primeras posiciones. Y ahí, aprovechando el rebufo de esa moto, un corredor ha intentado el demarraje en el pelotón, y la ventaja, pues apenas 10 segundos. 10 segundos exactamente, ya por delante se ha roto la colaboración que existía. Observen cómo se miran ya los unos a los otros, se han roto los relevos, y Jesús Blanco Villar, que a la entrada del puerto de Gandía va quizá a intentar mantener durante unos metros más la emoción en esta 9ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ha demarrado el corredor del equipo Seur, y aunque ha cobrado poca ventaja porque rápidamente reaccionan a por él, esto también beneficia a la escapada, porque lógicamente se imprime una mayor velocidad, y a pesar de la persecución del pelotón que ya va a llegar a estos hombres de cabeza, aunque luchan con todas las fuerzas por mantener lo imposible, que es conseguir la victoria o disputar entre ellos la victoria final de esta etapa. Cuando se entre en el paseo marítimo será una absoluta recta, una magnífica recta de aproximadamente 1,5 kilómetros, lo que restará para el final de esta etapa, por una calle muy ancha en la que se puede perseguir perfectamente, y aunque entren ahí en cabeza esos 7 corredores, pueden verse absorbidos por el gran pelotón una vez que ya aquí ahora toman el desvío que les va a conducir hacia el paseo marítimo para cubrir enseguida los últimos 1.500 metros aproximadamente de esta etapa. Afrontan la recta final con solo 6 segundos de ventaja, el pelotón se les va a echar encima, quedan 1.500 metros para la llegada, con Jesús Blanco Villar en cabeza de ese grupo. No tienen situación, ni tiempo, ni espacio para estar mirándose ahora unos a otros y ver quién prepara el sprint, porque ya se les echa el grupo encima. Al fondo está la línea de llegada. Esta es la amplísima recta del paseo marítimo del Grao de Gandía. Es una llegada para estos 7 corredores como si de especialistas en el kilómetro se tratara. Deben de hacer los últimos 1.000 metros con un pelotón que se les ha echado encima en estos momentos, y en el que continúan los demarrajes. Algunas de las unidades del pelotón se les ha echado encima cuando están a punto de pasar por el cartel de 1 kilómetro para el final de la etapa. A punto de pasar por ese cartel el pelotón, prácticamente encima de ese grupo de cabeza, y la llegada se va a disputar al sprint si este hombre que ha saltado no es absorbido. Se trata de otro de los corredores soviéticos del Alfa Lum, que ha saltado hace unos instantes. A ver si conseguimos saber. Se le ha saltado Jesús Blanco Villar. Parece que es Ugrumov, otro de los hombres bien clasificados en la general.
Por lo demás, Jesús Blanco Villar intentando echársele encima. Es, como ven, un sprint larguísimo en el que todavía no está nada decidido. El soviético ha sido superado y los corredores que marchaban en la punta de la cabeza son en definitiva en la punta del pelotón los que están disputando esta llegada al sprint, y victoria Dietzen. para Raimund Dietzen. Dietzen, Segunda Domínguez posición Giroto. Murgialdai y tercera posición Máximo Giroto. Exacto, Murgialdai. Victoria al sprint, por tanto, de uno de los favoritos para vencer en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España 1989, el alemán del Teca, Raimund Dietzen, que se ha impuesto en un sprint larguísimo de casi 1 kilómetro lanzado, demostrando la potencia de rodador que el corredor alemán lleva dentro. Ahí estamos viendo ese plano de las que el paseo marítimo de Gandía, y asistimos a la repetición en la que Jesús Blanco Villar tenía en esos instantes la cabeza de la carrera. Se va hacia la parte derecha, Raimund Dietzen entra por el centro, Javier Murgialdai supera a Máximo Giroto, Jesús Blanco Villar se queda atrás, entra en la primera posición Raimund Dietzen, segundo es Javier Murgialdai, Máximo Giroto, tercero Jesús